El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Como siempre digo, hay un cartel que presenta este programa y pone elecciones. Una palabra mágica, una palabra no habitual en España desde hace muchos años. La gente no le preocupa esa palabra, la clase política no se preocupa por esa palabra. Y las elecciones, bueno, pues están a la vuelta de la esquina. Y para hablar de elecciones y hablar un poco de esta España nuestra, como decía Cecilia, tenemos como siempre a nuestros invitados, nuestros colaboradores habituales desde hace muchísimos años. Si no quiero equivocarme, yo creo que desde el año 96, por ahí, 97, 96, que ya han llovido, nos hemos hecho mayores los tres. Tengo a mi izquierda a Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, José. Digo, nos hemos hecho mayores, además, los dos que somos del mismo mes y del mismo año, vamos, sabemos que nos hemos hecho más mayores. Contemporáneos. Y a mi derecha a José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. José Luis. También llevamos, pues yo digo que estamos hablando de 24 años y bueno, pues nos ha dado para mucho. Sí, hemos hablado años, mucho. Que casi cumplimos un cuarto de siglo los tres haciendo los programas y bueno, ellos desde el antiguo foro laboral que teníamos nosotros en la antena hace 20 y tantos años, al enfoque, bueno, pues ellos cada X tiempo siempre nos acompañan. Hablamos sobre todo de temas económicos, temas políticos y en este caso, bueno, hoy vamos a hablar de elecciones. Vamos a hablar de esa cosa que cada 4 años consigue, digo mágica, y yo decía mágica al principio de la intervención porque consigue, esa palabra consigue que se hagan un montón de cosas. Es decir, 20 o 30 días antes de que se cumpla el momento de echar esa papeleta, votar la papeleta, de hacer el voto en la papeleta, por lo de votar a veces suena un poco raro, todo se construye, todo se arregla, los asfaltos, se asfalta todas las carreteras, las calles, las aceras, se construye muchísimas cosas, te suben el salario mínimo interprofesional, te hacen leyes que después las tienes que rectificar porque se hicieron mal, pero bueno, pero todo eso se produce siempre en la víspera de las elecciones. Y claro, la gente, mucha gente está desesperada porque llega ese momento porque saben que le van a arreglar la acera que tiene al lado de casa, porque lleva 4 años reclamándoselo al ayuntamiento y casualmente, y qué casualidad, un mes antes de las elecciones se la arregla, para que el vecino esté contento y diga, esta gente sí se merece el voto nuestro. Hecho este pequeño monólogo, Ramón, yo no creo que vaya muy descaminado eso de que las elecciones es una palabra mágica, porque consigue magia, ¿no? Bueno, yo creo que ya es, digamos, como un mantra, ¿no? O sea, todo, siempre está ligado
de la misma manera durante tantos años, ¿no? Yo no sé si en todos los países, yo no sé si esta práctica es tan habitual en todas partes, ¿no? Es verdad que tiene que ver mucho con las culturas. Yo creo que en los países nórdicos esto, si se da, se dará muy poquito. Muy poquito. Ahí insultas más bien poco a la inteligencia de la ciudadanía. Aquí es todo lo contrario. Aquí, si no insultas la inteligencia, de momento ya no tienes el marchamo de político. Ya tienes que tener el arte de saber confundir a la gente, de conducirla, de manipularla y demás. Ese es el arte de la política aquí. Sí. Por desgracia es tal que así. Y la gente se ha acostumbrado tanto que yo creo que si no se hiciera así, malo. O sea, y dice, bueno, pero es que es como que te dejas que violen tus derechos, porque en realidad lo que se está haciendo es pisotear, mancebar los derechos fundamentales de la gente, ¿no? Es decir, derecho a tener una serie de aspiraciones de todo punto de vista, de una vivienda digna, de un trabajo digno, de unas instalaciones dignas, de una justicia digna, de una seguridad. Pues mejoran las cosas, como bien decías, que coincido plenamente, en los últimos meses de los mandatos, ¿no? Ahí los políticos se hacen simpáticos, porque ni siquiera es que lo son, se hacen más simpáticos, sonríen, sabiendo que un ciudadano que ve que un político le sonríe y es en esas fechas todavía se lo cree, dice, me ha sonreído, me ha dado la mano. Yo he visto a gente que son de la izquierda más radical, que pasa, me acuerdo de Rajoy, porque es que lo presencié en la calle, en la avenida de Canarias, en vecindario, de donde yo vengo. Y nada, y la gente así, le brillaban los ojos de alegría que Mariano Rajoy le ha saludado. Y decís tú, Mariano Rajoy, que es de la derecha, que bueno, se merece todos los respetos, pero bueno, que son las ironías, ¿no? De estas cosas que pasan. Y eso es lo que luego se extrapola a la realidad socioeconómica, política, en este país, que ves que las cosas van por donde van, y lo que ocurre es una especie de teatro o un montaje muy bien diseñado para hacer que tú te rías de la gente, pero que además te lo agradezcan. Es como yo decía metafóricamente, del que tiene tanta habilidad que te roba la cartera y tú se lo agradeces, ¿no? Pues eso es lo que ocurre, desgraciadamente, con la política. Entonces, ahora a eso se une, que yo no digo que no sea bueno o malo, pero que la fragmentación que se ha generado, de que ya todo el mundo quiere ser político, porque claro, nos escuchan a nosotros y dicen, no, yo sí también me quiero meter a político. Claro. Y tal. Entonces hay un cúmulo de gente que se inician en la política, aunque sea él solo, para votarse él solo, pero bueno, que se hace. En Santa Lucía yo no sé ni cuántos van a ser, pero puede que más de 15 partidos políticos. Imagínate en el reparto cómo va a ser eso, ¿no? Aplicando la ley DON, que es la que se aplica ahí. La ley DON. Y cómo se hace eso, es lo que precisamente permite que los más fuertes se lleven el grueso de la representación. O sea, es más peligroso todavía, porque después el que no llega a un porcentaje mínimo de un 5% no tiene derecho a participar en el reparto. O sea que esos votos se quedan ahí muertos. Entonces, yo creo que lo que hace falta es eso, que la gente sepa realmente de qué va todo esto, que en los colegios sea obligatorio saber qué significa ser ciudadano con todo lo que conlleva, con derechos y deberes, para que cuando estés en este tipo de actividades, que es lo más significativo en una sociedad democrática, sepas de qué va y sepas que tu voto no es cualquier cosa. Sabes que tu voto tiene una importancia relevante para el desarrollo del país, para que el país sea cada vez más fuerte y demás, y no que sea votar y ya está, y te olvidas del tema, porque no ser ciudadano no significa eso tampoco, es votar cada 4 años, es votar y participar de la vida política. La política no corresponde a los políticos, ¿no? O sea, no es solo de ellos son los representantes, pero la ciudadanía son los representados y por lo tanto tienen que participar igualmente, es como la empresa y los trabajadores, ¿no? Así que parece que lo desligan. Pues la empresa sin trabajadores no es empresa tampoco, ¿no? Entonces pues viene a ser algo así. España es diferente. Estamos hablando de este tema porque decía Ramón, bueno, con los países nórdicos, yo estoy seguro que eso no pasa, ni con Alemania, ni con esto, pero ¿qué pasa? Que este país, incluso en esto de las elecciones, es diferente. Es un país diferente, sí. Sí, efectivamente, los países nórdicos tienen una cultura determinada, son menos gente también,
pero sobre todo culturalmente y en su educación va otra cosa. El servicio público es otra cuestión, no es el servicio propio, sino el servicio a los demás, que aquí se confunde con mucha frecuencia. Y es verdad que cuando llegan las elecciones, pues todo el mundo se pone a hacer cosas, yo creo que por dos razones. Una, para mostrar que tú eres el que hace las cosas, y otra, por si no sales, no dejarle el dinero al que viene detrás, que eso también ocurre. Se aceleran las cosas y te gastas todo el dinero o más y dices, si no salgo, y si sales, pues ya lo has hecho. Eso estoy convencido de que con frecuencia ocurre. Lo que pasa es que aquí hay dos fenómenos. Uno pues sería la publicidad. Es lógico que todo político, como cualquier producto, cualquier comerciante, hace una cierta publicidad de su producto, que a lo mejor tiene una cierta exageración en algún detallito, pero esencialmente es cierta. Yo, en mi opinión, lo que hacen aquí los políticos no es publicidad, es propaganda. Y la propaganda consiste en intentar engañarte, decirte una serie de cosas que luego a lo mejor incluso lo que te digo literal le doy la vuelta y una vez que salga hago lo contrario, y como no hay un control en que el ciudadano pudiera decir, oiga, usted no ha cumplido usted lo que no me ha está prometido. cumpliendo, no es que no esté cumpliendo, porque el cumplirlo todo es muy difícil, pero usted no cumple nada. Es que usted me dijo esto y por eso le voté y usted me está haciendo lo contrario. Si usted me lo dice de entrada, yo hubiera votado a otro. No hay confianza en que lo que te prometen, que es mucho en las elecciones, se vaya a cumplir, no todos, sino incluso en un porcentaje suficiente para decir, oye, pues hay muchas dificultades después al hacerlo, pues no. Yo estoy convencido que muchas veces el que cuenta una historia en las elecciones tiene claro que no lo va a cumplir con anterioridad a las elecciones, porque se prometen cosas que incluso no hay forma humana de cumplirlas, ¿no? Y se reparte dinero, cheques, esto, lo otro y tal, y dice, oiga, pero ¿y después cómo lo resolvemos? Porque luego vienen las deudas. El dinero no crece en los árboles, hay que ponerlo después y sale de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, es toda una especie de lo que decía Ramón, de teatro, y el problema es que el espectador está en babia y se lo cree. Y ya tiene experiencia para no creer en eso, porque le han engañado un montón de veces. Luego da la impresión de que es que la gente no vota racionalmente, no vota con la cabeza, vota con el corazón. Entonces tú te ves una persona de derecha que va a votar a la derecha, no hagan lo que hagan, o una persona de izquierda que va a votar a la izquierda, haga lo que haga la izquierda. Es decir, es independiente de los resultados. Si oiga, no, usted mira a ver en su etapa anterior, sus elecciones anteriores, qué es lo que le prometieron, qué es lo que se ha cumplido, y en función de los cumplimientos, con la cabeza elijo a quien puede cumplir para ser partícipe real de la sociedad, no un mero espectador o un mero sufridor de las decisiones de una serie de señores que efectivamente se han metido muchísima gente ahí, y en la que muchas veces tú dices, bueno, pero ¿este señor qué sabe de esto? Pues nada, o al revés, y a las pruebas posteriores se remite uno para ver que aquello va peor, que cada vez lo hacen peor, y dice, oiga, pero ¿usted por qué se presenta esto? Si usted sabía que usted no sabía de qué iba esto. Claro. Estos movimientos que ha habido últimamente, sobre todo en Canarias, de disposición de los bienes públicos, de hacer con temas familiares del Tito y el no Tito, todo esto, ¿tú qué ves? Que esto es jauja, que esto es un país de bueno, yo creo que Quentin Tarantino podría hacerse un buen guión con estas cosas que pasan, ¿no? Digamos, con el estilo que él tiene de poner de escena las cosas. Y yo creo que se queda corto. Quentin, todo el mundo sabe que hay que prepararse para ver una película de esas, ¿no? Bueno, pues esto viene a ser algo así, decir, oye, es que ¿tú crees no que crees, ¿no? ya está superado todo este tema? Porque, hombre, ves cómo se ha judicializado y cómo han condenado a muchísima gente que han entrado en escándalos de toda índole y tal. Y tú dices, bueno, que incluso te parece surrealista. Digo, oye, pero si es que resulta que existe, según nuestra propia Constitución y las normas de desarrollo, la Ley de Procedimientos Administrativos, te dice cómo tienen que funcionar las cosas, pero claro, esos filtros que establece la propia ley, quienes controlan los filtros son los que se la saltan. Claro. Entonces, y además, y yo me la salto y el otro, al contrario, también se la salta, por lo tanto, dice, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Como el dentista o el paciente y el dentista, ¿no?
Cuando ve todas las herramientas, pues le pega un apretón y dice, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad, doctor? Pues esto es lo mismo, no nos hacen. En este tipo de cosas se ponen de acuerdo. Ya ves que incluso en la política, en la macropolítica, ves tú que pasan cosas que no se ponen de acuerdo nunca, después en algo que menos tú lo esperas, dices, mira, y se han puesto de acuerdo. Pero la cuestión está en el caso concreto que plantea José Luis. A estas alturas de la película, claro, que salga a escena este tema, yo todavía sigo, y además con los calificativos que hay, yo no sé si expresarlo o no expresarlo, porque parece que no estamos en democracia, pero que lo sacan en todas partes con un teniente general de la Guardia Civil. Y es que un teniente general es el máximo rango que hay de militares, o sea, después de estar capitán general, que es el rey, pero el jefe del Estado. Y tú dices, oye, que estamos hablando de un garante de garantes, ¿no? Que tiene que dar ejemplo de todo. Y dice, bueno, ¿y cómo es que este hombre y es el único que va en prisión todavía? El único que va directamente a prisión. Y ya está en prisión de antemano. O sea, ya tiene que ser grave la cosa, porque mira tú. Y luego ya el escándalo, ¿no? Si es un partido político, y sobre todo, o sea, un miembro de un partido político. Y la persona que monta todo el follón es el que está fuera y se va a ¿cómo se llama? A todo lo que hay por ahí para ver, hablar y... y te coge marca todos los terrenos. Después, bueno, yo ahora cojo y señalo a todo el mundo, ya los medios se encargan de repartir todo esto como los gremlins, ¿no? Le echa un poco de agua y se multiplica exponencialmente, pues, y ves que se monta un guirigay, otra vez el teatro. O sea, tú dices, esto forma más parte de una película rocambolesca de estas, que de la realidad que tiene que vivir un país, ¿no? Es que esto no lo está haciendo un hijo de vecino que tiene todos los respetos también, ¿no? Que, vale, cometió un error, no sabía de qué iba. Estamos hablando de gente que, hombre, cuando menos tienen una preparación. Que en algunos casos estaban en un cargo y por herencia le tocaba al sobrino, ¿no? Sí. Es que claro. No te lo tomas. Ya te digo que no tiene por dónde cogerse, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto, porque además estas cosas nos reímos por no ponernos a llorar aquí, porque está feo llorar en un plato de televisión, pero así nos cuecen las habas y así este país es diferente. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a las elecciones. Estamos hablando con Ramón Rodríguez, con José Luis Díaz. Estamos hablando un poco de todo esto que cuece. Y además, bueno, algunos dicen, claro, cada uno riega lo que nos conviene. Dice, hombre, qué casualidad que sacan esto ahora. Claro, al partido que se ve afectado. Pero yo creo que siempre el juego ha sido así, ¿no? Que si como te cojan en algo,
te espero para sacártelo en el momento oportuno, ¿no? Es el oportunismo. El oportunismo. Eso es tal que así, o sea, no, ni siquiera se hacen las cosas con dignidad y con respeto a la ciudadanía. Es decir, oye, si algo pasa, que tú ves que luego transcurren los años y dices, bueno, ¿y esto por qué no lo denunciaste en aquel momento? Claro, si es que tu deber era ese. Ya no es que sea una cuestión de voluntades, es que cuando tú ves que se comete un acto ilícito y tú eres representante, que también los no representantes tienen el deber y el derecho de denunciar, también, pero es que el que es representante público es que no tiene por dónde cogerse cuando se escaquea de sus deberes. Dice, oye, mira, perdona, que tú además eres garante, el otro es un deber de ciudadano, pero tú eres garante, tú eres que cumples la ley y la tienes que hacer cumplir, las dos cosas. Es un agravante. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué te guardas esto en la nevera y me lo sacas cuando a ti te viene bien? ¿A ti te viene bien? Sí. Es que esto es un tema que le pertenece al pueblo y hay que denunciarlo y sacarlo a la luz para que se investigue, se saque todos los trapos que haya que sacar y se aclare la situación. Pues no se hace así, por desgracia. Pero ahí hay un fenómeno que es, observamos todas esas barbaridades con cargos que no son pequeños, los medios aprovechan para producir una cosa bastante más grande, porque, hombre, en un colectivo de unos 70 y pico mil que haya uno, es verdad que es uno de los jefes que se corrompa, pues, o presuntamente corrupto, no es tan anormal en el sentido que... Claro, lo que pasa es que después tiraron de ese hilo, claro, y aparecieron más hilos dentro de ese... Aparecieron más cosas porque estas cosas no las hace una persona sola. Entonces, bueno, es un caso entre muchísimos. Bien, al margen de eso sigue teniendo su importancia, pero sí demuestra una cosa, que los controles que deben existir para evitar este tipo de problemas no existen, o si existen no se aplican, porque si no, muchísimo tiempo antes se hubiera detectado este problema. Claro, pero además analiza José Luis que quien denuncia esto es porque como le habían tocado por otro lado, en venganza, sacó todo lo que tenía preparado y para intentar librarse, pues yo colaboro y a lo mejor tengo menos. Claro, es por eso, si no, no sale, pero sí demuestra, hombre, la tendencia a la corrupción existe en todos los lados, porque el dinero fácil corrompe todo lo que toca, normalmente. Pero en otros países tú no se fijas y dices, oye, pero aquí esto está controlado, y controlado por mucha gente distinta para evitar que alguien se malee. Algunos de vez en cuando les pasa también, no es un mal de aquí. Pero aquí nosotros tenemos una falta de control sobre papel, hay muchísimos controles, pero luego tú dices, bueno, si ha ocurrido esto y hay todos esos controles, no se están aplicando, porque si no hace mucho tiempo que lo sabríamos. O bien, si alguien se enteró, no se atrevió a sacarlo, porque ese también es otro de los problemas. Decir, oye, alguien lo descubre y dice, y tengo la obligación, pero me voy a meter yo en este fregado y voy a atacarlo. Alguna vez contra algún funcionario se le han metido por denunciar cosas, claro, al final ha tenido problemas, ¿no? Ha tenido problemas y al final termina incluso ganando, pero ganando en los tribunales, ¿cuándo? 4 años después, y durante estos 4 años, ¿qué pasa? Que el hombre lo ha pasado, pero muy mal, y, entre otras, bueno, y todavía cuando es un funcionario, sabemos que en materia de personal, la ley le permite ir a un juzgado, un laboral, no, sin necesidad de abogado y procurador, que es un problema grave que tiene, en mi opinión, nuestra propia Constitución. Mientras que si es una persona normal, para ir a juicio necesitas un abogado y en algunos casos a procurador, que cuesta un dinero. Claro. Eso, hay la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene derecho a plantear los recursos donde sea, incluyendo los judiciales, es decir, a defenderse a sí mismo. Aquí no. Aquí tú no tienes derecho a defenderte a ti mismo, tienes que coger un abogado. Imagínate tú que tú tienes una simple multa de tráfico de 40 euros y no estás de acuerdo, te dicen que no, porque eso ocurre con cierta frecuencia en todos los lados, y tienes que coger un abogado. Pues si el abogado cuesta 400 y por 40 me juego 400, pues lo dejas rodar. Si pudieras ir directamente, pues muchos más casos se pondrían. Es verdad que la justicia tendría más trabajo, pero oiga, póngale más personal. De hecho, tiene poco personal actualmente con lo que hay, que por eso vienen esos retrasos tan enormes. Y como todo se tergiversa, pues todo tiene que estar amarrado con documentos, porque si no, por el camino cambia todo.
Es decir, estamos en un país que necesita un sistema muy tasado. Porque además en el sistema judicial tampoco, porque es que tampoco lo dejan ser independiente. Claro, bueno, eso a altos niveles, incluso esa independencia se ha ido perdiendo. Pero eso va en la ley electoral que hemos hablado muchas veces. Decir, oiga, si el partido que gana en el Parlamento, en el Legislativo, y luego elige al Ejecutivo, y luego están con el Consejo del Poder Judicial, pues oiga, si lo elige la misma organización. Lo normal es que eso fuera por separado. En Francia, por ejemplo, el presidente de la República se nombra por un lado y el presidente del gobierno por otro, y algunas veces coinciden con partidos opuestos. Aquí el jefe del Estado no, porque es una monarquía y está fija, constitucional, pero oiga, ¿por qué no va a elecciones el presidente del gobierno? Claro, eso es y yo elijo al Ejecutivo, y yo después elijo al Legislativo, y el Judicial pues más bien entre sus propios gente. Esto no está reñido con el planteamiento de Montesquieu, que es el que pues planteó la figura cuando llegó el modelo de Estado liberal. Las garantías que él planteaba en su tesis, y que en Francia, como tú bien dices, se lleva a rajatabla. De hecho, yo no he escuchado nunca que se esté discutiendo la separación de los poderes, ¿no? Claro. Porque la separación de poderes precisamente es la garantía de que todos se controlen entre sí, no que todos se compinchen entre sí, que es muy distinto. Que es lo que pasa aquí. O sea, aquí se ha viciado de tal manera que tú dices, bueno, sí, porque claro, la Constitución establece que sea así, como se elige, pero es que la Constitución tiene que ser modificada. La Constitución es también se automodifica, o se puede modificar, o dice ella cómo se debe modificar. Y ya llegados a estas alturas, de más de 40 años de Constitución, es hora de que ese tipo de vicios, como lo de como varios aspectos que hay, como el título segundo, el tema de la corona, eso ya está trasnochado, es decimonónico. O sea, pues esas cosas hay que actualizarlas, ponerlas al día, para que incluso no se contradigan con los derechos fundamentales, los derechos que establece el capítulo segundo, creo que es, de los derechos fundamentales, que todos somos iguales. Bueno, es que después el título 2 resulta que dice que no somos iguales, porque la sucesión a la corona va de mayor a menor y de hombre a mujer. Por tanto, esa igualdad no tiene nada. Digo por poner solo un ejemplo, pero lo que decía respecto de aquel principio de Montesquieu, es decir, oiga, ¿y por qué no? Dótese de los mecanismos para que el Poder Judicial no dependa del Poder Ejecutivo y Legislativo para, por ejemplo, dotarse de presupuestos. Porque es que lo que hablábamos antes del déficit que hay en la Administración de Justicia es que no controlan sus propios presupuestos. O sea, no se dotan de los mínimos necesarios para tener infraestructuras, para tener recursos humanos, para tener mecanismos y demás que den una garantía justa en la justicia. Es que parece que somos tontos del pueblo, somos los tontos de todo el universo. Oye, mira, que es que eso es de perogrullo. Es que estamos hablando de que la justicia, que no puede tener color, no puede tener ninguna diferencia, o sea, tiene que ser imparcial, totalmente imparcial. No lo es. No se garantiza la imparcialidad de la justicia. Fíjate un detalle, que este asunto de que tú no puedas acceder directamente a la justicia, yo creo que incluso es mucho más importante que la propia jefatura del Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, hay países que son monarquías, como nosotros, o Inglaterra. Bueno, hay países que son repúblicas, como Francia, y aquello más o menos tiene unas funciones muy tasadas, y aquí incluso tiene las funciones mucho más restringidas que el presidente de la República Francesa. Se puede discutir si es antiguo o no, pero lo otro, que es del día a día, oiga, que lo voy a recurrir, ¿no? Porque, joder, si me va a salir más caro que lo que voy a ganar, pues no lo pongo, porque el dinero lo necesito para comer o para otra cosa. Y te dicen, no, si no tiene dinero, se le pone un abogado de oficio. Pero oiga, entonces usted me está discriminando si yo tengo dinero o no tengo dinero en un derecho fundamental. Los derechos fundamentales no dependen de si yo tengo dinero o no, los tengo porque los tengo directamente por ser persona. Entonces, eso aquí está todo mezclado, y es verdad que hay que corregir algunas cosas. Yo creo que es un punto importantísimo, porque además la Declaración Universal de Derechos Humanos está ratificada por España. Parece ser, en mi opinión, que ese artículo se les olvidó. Se les olvidó, y es uno muy importante. Si es un problema, pues acudo aquí a la administración, que me dicen que no, cosa que ocurre con bastante frecuencia,
pues me voy a la justicia y voy directamente y digo, mire, señor juez, esto es lo que pedí, esto me dicen que no, resuelva usted en función de las leyes. Bueno, pues ni eso, aunque incluso tengan pocos medios, como ocurre, ni eso tienes posibilidad, salvo que te empeñes y dices, bueno, pues me gasto lo que sea por un cabreo, pero racionalmente no lo pones. Entonces eso genera una serie de problemas que al final pues pasas del tema y termina siendo el gran teatro. El gran teatro, la división de poderes, efectivamente es lo que garantiza realmente una democracia auténtica. Aquí está muy, muy, muy atenuado. El derecho al acceso directo a la justicia no lo tienes que hacerlo, porque como tienes un sueldo, un trabajo normal, pues tienes que hacerlo con una serie de gastos que te disuaden. Eso es gravísimo. Y así podemos enumerar una serie de puntos en el que tú dices, bueno, sí, aquí esto no funciona bien, pero poco antes de las campañas te cuentan que todo es maravilloso y este es Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Y entonces, bueno, tiene en vez de un cumpleaños, pues tienes cumplemeses. Trampas es como decía el gato del cuento. Claro, y además, sobre todo esto porque yo creo que el pueblo es muy inteligente, pero deben tener alguna artimaña que tienen estos políticos para que al final vuelva uno a picar, ¿no? Sí, yo creo que puede que haya un arte que nosotros desconocemos. Es verdad que existen fórmulas antiquísimas de manipular al pueblo. O sea, existen los métodos subliminales que, aunque estén prohibidos, incluso en el tema comercial y demás están prohibidas, se hacen, se llevan a cabo. Y eso es trampa, pues trampa porque estás manipulando la mente de alguien. Ya tú no estás vendiendo, incluso compitiendo lealmente con el resto de los competidores. Que encima, de paso, estás perjudicando a la sociedad, porque eso es un daño, un mal que se le está haciendo. Yo creo que en el espectro político viene a pasar algo parecido. Tienen el arte. Yo yo tengo la convicción de que eso existe. Se han utilizado mecanismos, llámese incluso desde el sector eclesiástico, que siempre ha estado unido a determinados movimientos, para desde la propia iglesia, digo porque yo viví aquella época, estuve en un colegio de monjas, en la casa del niño, por cierto, y veías lo que veías, es cómo te manipulaban. O sea, yo cuando hago un paseo retrospectivo de todo, porque yo era más ignorante que ahora, imagínate, y ves las cosas que hacían, digo, Dios, es que increíble, increíble, o sea... Pero al paso de los años, Ramón, ¿cómo lo siguen haciendo? Porque vamos a ver, los años van acorde también con los especuladores, ¿no? O sea, todos van adquiriendo, exactamente, buscan otros métodos. Hoy existen las redes sociales, existen todo, o sea, medios para poder llegar a la mente de la gente. No olvidemos que nada es casualidad, o sea, tú entras en un comercio y nada está colocado allí porque al comerciante se le antojó colocarlo. Está colocado estratégicamente para que tú, cuando entres, que ibas a comprar un cepillo de dientes, se te olvida el cepillo de dientes, pero te llevas 40 cosas. Que no tienes que llevarte 2 bolsas de estas, ¿no? Y eso pasa así. Pasa, o sea, tú no eres dueño ni de tu propia voluntad. Y eso se usa también. Los mecanismos, hombre, si yo lo supiera lo denunciaba, ¿no? Pero no digo que lo fuera a utilizar yo, porque estaría perverso. Pero existen métodos en tanto en cuanto, por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo es posible que tu ciudadano estés viendo cómo están funcionando las cosas en tu municipio, que es la realidad más próxima que tiene el ciudadano, ¿no? La ciudadanía, lo más próximo que tiene es tu municipio, tus realidades, ¿no? Del día a día, lo que hablábamos de las calles, el entorno, el medio ambiente, en fin, las políticas sociales y demás. Un municipio de esta isla, para no irnos a otra isla, que tenga un superávit de 150 millones de euros. Estamos hablando de hoy, que sus mandatarios, llámese de izquierda, de derechas, nacionalistas y el susum corda, todos, porque eso ha pasado en todos los mandatos, presume de tener un superávit de 150 millones de euros. 150 millones de euros en euros parece poco, pero es una burrada de dinero. Por el presupuesto de ese ayuntamiento es de 90 millones. O sea, estamos hablando de cantidades extraordinarias. Y tú miras ese municipio, tú vas por allí simplemente como un ciudadano observador y miras cómo están las cosas
y miras qué situación de paro hay en ese municipio, qué situación de protección ciudadana hay en ese municipio y demás, ves qué plantilla que no se renueva porque se han ido jubilando y no se renueva y tiene pues como 2 tercios menos que hace a lo mejor 20 años, y me sigues diciendo que es una buena política tener un superávit en un ayuntamiento, que ya decir superávit en un ayuntamiento es peligroso. Superávit, llámeme de 1 euro, que es peligroso, porque lo normal es que estés endeudado, porque es que España tiene una deuda pública de más del PIB, de más de su propia riqueza. Y eso no es tan extraordinario. Estados Unidos no anda tan lejos de eso. Por tanto, ¿de qué hablamos? El ciudadano le sigue votando a esos señores. Que digo, que no estoy hablando de un partido político, estoy hablando de todos, los que han gobernado y que han gobernado todos, a veces por separado, a veces en coalición de 2, a veces en coalición de todos, todos con todos, da igual. Yo dejo eso ahí para que la gente averigüe qué ayuntamientos es en la isla. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto y llegamos ya a la parte final de este programa especial del enfoque dedicado a las elecciones. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, llegamos a esta parte que es la más pequeña en cuanto a tiempo, por eso vamos a intentar, bueno, un poquito pues acelerar los términos para que nos dé tiempo en estos pocos minutos que nos quedan. ¿Qué balance puedes sacar tú de estas elecciones? Hablamos a nivel autonómico, ¿aquí va a haber sorpresas, no va a haber sorpresas? Hombre, yo creo que en los últimos tiempos se ha mezclado todo un poco, tanto lo autonómico como lo municipal como lo nacional, está todo muy revuelto y probablemente, y siempre ha tenido una influencia los resultados locales y autonómicos en las siguientes elecciones, siempre la ha tenido. Pero yo creo que en este caso la influencia va a ser incluso más fuerte, porque bueno, hay gente descontenta con la política nacional, hay cosas que no se han resuelto bien, hay errores que no se han corregido, que siempre los hay, pero que han sido muy evidentes. Entonces, yo creo que va a haber algún cambio. Va a haber cambio. Va a haber algún cambio porque además, incluso aunque una fuerza política lo haga bien, al cabo de un tiempo se va desgastando. A los que les ha hecho las cosas bien se les olvida, pero a los que se las ha hecho mal, las ha salido mal, esos no te lo olvidan ni te lo perdonan nunca. Claro. Luego se va acumulando con el tiempo. Si ese fenómeno, que es normal,
se añade alguna serie de cosas adicionales que no se han hecho bien de forma evidente y tal, pues es probable de que haya... Me imagino que si hay algún tipo de corrupción que ayuda, bueno, pues y más si hay todavía, que, ¿no? pues más todavía, porque hombre, la gente lo ve y recuerda lo reciente, porque ahí tiene mucho efecto lo que decía Ramón de la programación subliminal. No es necesario que sea subliminal, para eso tienen más o menos una serie de medios de comunicación, que no es este, por cierto, en que te van machacando constantemente las mismas noticias, algunas no muy la forma de expresarlo, una cosa se puede expresar de varias maneras y entender una cuestión o lo contrario, diciendo casi lo mismo, y una mentira, por ejemplo, repetida muchas veces te termina convirtiendo en una verdad social y te lo terminas creyendo, porque constantemente, y además no hay más que mirar los medios como repiten todo lo mismo. Fijo, casi todos los medios, Y entonces, claro, ese tipo de cosas lo añades a lo que se ha hecho mal, a algunos detalles de desgaste natural, se va acumulando y alcanza una masa crítica, digamos, en el que se producen cambios. Los cambios, eso será mejor. Yo creo que lo que debe hacer la gente realmente es analizar no solo lo de la semana pasada, porque eso, bueno, puede estar afectado pues por circunstancias particulares, sino una trayectoria de decir, bueno, cuando esta fuerza ha estado, ¿qué me prometió y qué me hizo? Oiga, me cumplió el 80%, bueno, pues eso está bien, porque hombre, el 100% no lo puede cumplir nadie. Y la otra que hizo, no, me prometió el 100% y hizo un 10%, pues mire, yo a este, independientemente de quién sea y de la ideología que tú tienes, pues este no lo cojo porque no es confiable. Es decir, es una cuestión de confianza en que te hagan las cosas por las que tú votas. Si no, tu voto no tiene valor ninguno, es papel mojado, es una especie de pantomima que lo pones allí, lo cuentan, salen unos, te hacen lo contrario y pactan con aquel que tú no querías que saliera, que por eso votaste a ese, y pactan cuando te dicen que a lo mejor que no iban a pactar nunca. Bueno, después las cuentas no salen y ajustan los números, porque esa supervivencia política o en el poder es más importante para la mayoría de este estamento que la confianza o la lealtad al ciudadano que te votó. Y eso es muy importante, que no se está teniendo en cuenta. Hombre, yo sí perdonaría, entre comillas, alguna mentira sería esa, porque es lo menos relevante. Por fin y al cabo todos son elegidos por el pueblo. Entonces, que tú hagas un pacto y tal... digo, tengo mis matices, ¿no? Y que no digo que es que yo lo apruebe como tal, digo que es la mentira menos grave que yo conozco. Es una mentira, pero es menos grave. Tanto en cuanto, y se ponen al cabo y dice, bueno, dijiste que no pactarías, pero has pactado porque los números mandan, y entonces, ante tú dejar a un pueblo sin gobierno, que tengas que ir a otro proceso electoral, porque para no tragarte lo que te has... por el hecho de que no te tengas que tragar lo que prometiste en la campaña, el pueblo, en ese sentido, yo creo que le deja todo el margen al pueblo, porque ya se han encargado los medios y los partidos de la oposición de recordártelo un día sí otro también. Usted ha mentido, Digo, si esa fuera la mentira más grande, esa es la más pequeña para mí. Si esa fuera la más grande, apague y vámonos. Las mentiras más grandes son otras. Porque, por ejemplo, tu compromiso con el pueblo consiste en otras cosas, en denunciar, como decíamos antes, puntualmente las cosas, no como una venganza personal, o no para protegerte, sino porque tú tienes que ser garante del cumplimiento. Ahí es donde entraríamos en ese juego. A mí lo otro me parece anecdótico, es como toda la batalla esta, de que a qué perteneces, de dónde vienes. Esa es una cuestión que es donde más el pueblo debe al final tomar una determinación, decir, bueno, pues vale, yo te voy esto también lo voy a tener en cuenta para premiarte o castigarte, pero no es sin embargo se emplea permanentemente, y es lo que a mí muchas veces me viene a transmitir, y digo, ¿qué pasa? Que no hay cosas importantes de que hablar, porque para mí eso no es importante, realmente no lo es, porque que tú digas que no pactas con alguien, pero que luego pactas porque lo que subyace, es decir, que no te perdonaría el pueblo, es a lo que voy, que hayas llevado a otro proceso electoral como pasó en la época reciente, que se hicieron cinco consultas en un año y medio. Eso es lo que el pueblo no quiere eso. Primero, además por el coste, además de todo, el coste económico que representa. Entonces, bueno, entre lo malo y lo menos malo, cojo lo menos malo. Digo, que no sigo sin aprobar, porque las cosas hay que ser un poco más coherentes. No lo digas y punto. No te comprometas
a esto decir, Ahí bueno, está. mire, usted pactaría con no sé qué, mire, esa pregunta no se la voy a responder. No lo sé. Porque es que yo voy a ceñirme a lo que se dé en el momento que tenga que ejecutarlo. Y eso es una cuestión que se deriva, se proyecta a ese momento, no ahora. Ahora yo no puedo decidir qué haría usted si se sacara la lotería. Vaya brindis al sol, ¿no? Es que todavía tengo que sacármela. Claro. Un poco eso, ¿no? Bueno. Pero por eso es necesario ser más conscientes, ¿no? Yo creo que va más en que la ciudadanía, todo deriva en que la ciudadanía, al no estar tan implicada, sino que va más por efectos del corazón que por la cabeza, Sí. o como bien decía José Luis antes, se mueve por impulsos, por emociones, por el día a día. O sea, que a ti te cuenta alguien algo con vehemencia y te lo crees. ¿Por qué? Porque por el corazón. Tú no eres capaz de contrastar esa información. A mí me dice, y digo solo una anécdota, me dice el otro día, recientemente me dijo una persona a la que admiro y tal, una persona agradable y tal, pero claro, tiene sus conocimientos. Y defendió que él decía que él era franquista porque Franco, por ejemplo, nos trajo la seguridad social. Y yo le dije, bueno, pon tú que Franco hiciera cosas buenas, hombre, porque a ver, tampoco vamos a decir que el pobre muchacho, pero la seguridad social, Franco nació en 1892 y la seguridad social entró en Europa en 1900. Si Franco con 8 años ya nos trajo la seguridad social. Claro. Le dije, mira, hay que mirar un poco las cosas, porque cuando tú dices algo que no es creíble, a partir de ahí ya empieza el efecto multiplicador y exponencial. Es decir, que una mentira sí que también se suele dimensionar a muchas mentiras y poca credibilidad. Entonces eso hay que ser más. Si se repite con mucha frecuencia, se termina creyendo cualquier cosa. Total. Ese es el poder de la propaganda. Sí, de la propaganda. No de la publicidad, Exacto. que es otra cosa. Como ven, las elecciones las tiene ahí a la vuelta de la esquina, van a poder votar el próximo domingo libremente. Hombre, sí les aconsejamos desde aquí que vote, que vaya a votar, que no haga que bueno, la gente está pensando, pues no voy. Hombre, no, yo creo que hay que ir a votar, hay que hacer que nuestro voto valga algo, que como decía José Luis y Ramón, bueno, pues hay que pensar un poco, lo que han prometido, lo que han hecho, lo que no han hecho, aquellos que ahora quieren entrar, lo que hicieron cuando estuvieron, los que no entraron, los que son nuevos, hombre, eso habrá que darle alguna oportunidad, pero hay algunos que aunque no han entrado, han estado en otros partidos y a lo mejor los han echado por corruptos, ¿no? Entonces, o sea, hay que valorar un poco y hacer un balance que al final, bueno, pues que nuestro voto haga que produzca cambios en esta política, que es que este país es de la pandereta, este país salimos a nivel europeo, pero como el país del folclore, con todo el respeto al folclore, pero como que aquí no se toma nada en serio, como que aquí todo es cachondeo, como aquí entras a los bares de Madrid y está todo lleno de papeles, o sea, somos como símbolos de desidia y de no saber las cosas y de, bueno, algunos hasta nos tachan de ignorantes. Yo creo que llega el momento ya, después de tantos años en democracia, de votar, en conciencia de votar realmente como lo que han hecho y lo que no han hecho, y castigar al que se merezca que se le castigue. Y se le castiga con el voto, ese voto soberano que tenemos nosotros. Tenemos que ir, eso no lo olviden nunca. Y bueno, de resto, pues tanto Ramón como José Luis, como quien les habla, vamos a ir a votar los tres. Bueno, yo, si me permites un matiz, Sí. solo y en 15 segundos, la mejor manifestación que podría dar la ciudadanía de crecimiento, de madurez, es que tengamos un 85, un 90% de asistencia a las urnas. Eso sería una manifestación de ciudadanía madura, de orden. Luego, los resultados son los resultados, que hay que aceptarlo, por supuesto, si no, no estamos jugando a la democracia. Simplemente eso, la mejor muestra, todo el mundo a las urnas. Pues yo creo que... Y sobre todo votar con la cabeza. Y votar con la cabeza. Bueno, pues racionalmente, dejar las emociones a un lado. Con los tres frases que hemos dicho, yo creo que queda claro que hay que ir a votar, que hay que, mientras más seamos mejor, y votar un poco con la cabeza al corazón. Muy bien, está muy bonito, pero hay que analizar lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, y con respecto a eso votemos. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí, desearte lo mejor como siempre. El agraciado soy yo. Habrá más ocasiones como siempre a través de tantos años. Bueno, pues aquí ya tenemos hecho
un equipo titular. José Luis Díaz, lo mismo, gracias por estar aquí. Y recuerden, el domingo 28 hay que votar. Hasta siempre.